Encuentre muy bien, ya en este día martes, la segunda semana del mes de mayo, que corresponde seguir desarrollando la temática de derecho colectivo de trabajo. Solo si son tan amables de validarme que me escuchan bien y pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo. Sí, Lick. Buenos días. Perfecto, muchas gracias. Buen día. Vamos a continuar entonces. Ya habíamos visto esta diapositiva de las funciones de las asambleas generales, pero para no perder el hilo de la clase, vamos a retomar desde esa diapositiva y luego vamos a continuar con el contenido que nos compete el día de ahora. Retomemos entonces, estábamos hablando de las funciones, de los roles, de las competencias de las asambleas generales en un sindicato. Hablábamos de la primera de ellas, elegir anualmente a los miembros que integran la Junta Directiva General. Ese colectivo de afiliados, de miembros que forman parte de un sindicato, tienen la potestad, la función de elegir cada año a quienes van a integrar la Junta Directiva General. También les corresponde la aprobación de la reforma de los estatutos que son, como hemos visto, las reglas, la normativa que va a regir lo que sucede al interior de ese sindicato. Ahí vamos a encontrar todos los elementos, ¿verdad? Funciones, roles, derechos, deberes, obligaciones que tienen cada uno de los intervinientes en un sindicato en concreto. La tercera facultad o función que se le otorga a las asambleas generales es aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos de todo el sindicato, y se pudiendo hacer modificaciones a los proyectos de presupuestos aprobados por las asambleas seccionales para mantener la estabilidad económica del sindicato. Todo lo que tiene que ver con recursos económicos, con ingresos y egresos para el debido funcionamiento del mismo, es competencia aprobar dicho presupuesto por parte de las asambleas generales de los sindicatos. Habla también de los presupuestos que aprueban en las asambleas seccionales, los cuales pueden ser objeto de modificación por parte de esta asamblea general. Permítanme un segundo, solo vamos a dar ingreso a quienes quieren participar en este momento de la reunión. De acuerdo, continuemos. La cuarta función, facultad de las asambleas generales del sindicato, también es acordar la expulsión de uno o más miembros del sindicato de acuerdo con los estatutos. En los estatutos vamos a encontrar cuáles son esas causales que se han identificado para expulsar, para que pierdan la calidad de miembros del sindicato algunos afiliados. Debe de estar claramente determinado cuáles son esas causales y cuál es el procedimiento que se ha de seguir para que se materialice la expulsión. Debe de respetarse el proceso establecido en los estatutos para quitar a alguien del rol de sindicato, de sindicalista. Luego la número 5 dice aprobar los contratos y convenciones colectivos de trabajo que regulen las obligaciones y derechos de todos los miembros del sindicato. Cuando hablamos de la posibilidad de negociar colectivamente, ello se materializa en estos contratos o convenciones, y a partir de ello se tiene un abordaje macro, digamos, de las condiciones de trabajo que van a regir en esa empresa, en esa entidad o en esa institución donde existe la relación entre el sindicato y los patronos o sus representantes respectivos.
Número 6 dice aceptar como miembros del sindicato a los empleados de confianza y representantes patronales. Porque decíamos, ¿verdad? La razón de ser del sindicato es representar los derechos e intereses de los trabajadores. Será la Asamblea General de ese sindicato quien determine la posibilidad de que ingresen a formar parte de dicho sindicato, tanto empleados de confianza como representantes patronales. Cualquiera de esos roles que se ejercen en la empresa o entidad para que puedan afiliarse y por ende gozar de los derechos que les asisten como sindicalistas, deben de ser aceptados como miembros por parte de la Asamblea General. Es decir, que es potestad de la Asamblea General rechazar también la posibilidad de que sean aceptados como miembros del sindicato algunos empleados de confianza o representantes patronales. También es la Asamblea General quien va a aprobar las cuentas semestrales y la memoria anual de sus actividades que debe rendir la Junta Directiva General. Se espera que cada año exista, por tanto, una rendición de cuentas y aparte se presente a los afiliados para que tengan conocimiento certero de lo que está sucediendo en la administración del sindicato, una memoria anual de sus actividades. Algo muy trascendental respecto a la existencia de un sindicato lo encontramos en el inciso 8, donde nos dice que es competencia de la Asamblea General acordar la disolución del sindicato de acuerdo con la ley y los estatutos respectivos. Disolución que es la finalización de la existencia jurídica de un sindicato. Ya no va a tener personería jurídica ningún sindicato. Y por ello debe de ser aprobado conforme se ha dispuesto en la normativa y en los estatutos respectivos también. Permítanme. Ok. La novena atribución que se le reconoce a la Asamblea General de los sindicatos es acordar el monto de las cuotas ordinarias, el número de veces que en el año se pueden exigir las cuotas extraordinarias, así como la cantidad máxima que se pueda cobrar en concepto de tales y la forma de cobrar unas y otras. Bien, para el funcionamiento efectivo de un sindicato se necesita contar con recursos económicos que le van a servir para la compra de insumos que le permitan su funcionamiento. El tema de papelería, el tema de local, si es el caso, de combustible para el transporte en vehículo, etcétera, para los distintos roles que debe de ejercer la junta directiva del sindicato y el sindicato como tal, vamos a necesitar recursos económicos. Esos recursos económicos se adquieren o se materializan en posesión del sindicato a partir del pago oportuno de cuotas sindicales. Cuotas que pueden ser ordinarias o extraordinarias. Ordinarias pues son las que se cancelan mensualmente y son adoptadas la cuantía por parte de esta Asamblea General. Puede establecerse, por ejemplo, que la cuota sindical va a ser un monto fijo para todos los trabajadores sin importar su capacidad adquisitiva, es decir, sin importar cuánto perciben en concepto de salario. Y se fija, por ejemplo, una cantidad común de $3 o de $5, pero esa cantidad se va a pagar parejo indistintamente que el trabajador perciba el concepto de salario, el monto de $500 o el monto de $2,000. Los $5 que se va a pagar en concepto de cuota sindical es parejo. Ahora nos dice también, puede fijarse
cuotas proporcionales conforme los salarios que se perciben. Puede decir, mire, la cuota sindical equivale a la mitad del 1% del salario que percibe cada trabajador. Y ahí se habría entonces una diferencia significativa en cuanto al monto que se va a dar de cuantía de cuota sindical, porque pagaría más en cuota sindical quien percibe más ingresos. También nos habla de la existencia de cuotas extraordinarias y se hace énfasis concreto que se tiene que delimitar por parte de la Asamblea General cuál es la cantidad máxima que se va a cobrar en concepto de ambas y la forma de cobrar unas y otras. Puede establecerse que le van a descontar directamente a través del pagador el monto de la cuota sindical, o puede establecerse que de manera personal cada individuo, cada sindicalista, al momento de percibir su ingreso, va a abocarse a donde le indique la junta directiva del sindicato a hacer efectivo el pago de la cuota sindical. La 10ª competencia o facultad que se le atribuye a la Asamblea General del Sindicato es decidir sobre todos aquellos asuntos no encomendados a otro órgano a partir de los estatutos y la vigencia misma de la normativa contenida en el Código de Trabajo. Esto ya lo habíamos adelantado, avanzado en la clase anterior. Sin embargo, no está de más el preguntarles si tienen alguna duda o consulta sobre estas facultades otorgadas a la Asamblea General del Sindicato, o todo está claro. Bueno, vamos bien entonces, continuamos. Hablábamos también de las asambleas seccionales. Nos habla que son sus facultades, son sus competencias elegir anualmente a los miembros de las juntas directivas seccionales, a los que le van a representar de manera inmediata, de manera directa, sus derechos e intereses de manera general, ¿verdad? Frente a la totalidad del sindicato. Luego, la segunda facultad es aprobar el proyecto del presupuesto anual de ingresos y egresos de la seccional en específico, de ese conglomerado en concreto del sindicato que se ha consolidado en un rubro en concreto, en una sección en particular. Les decía, el tema de los sindicatos muy grandes que existen en la administración pública, tal es el caso en materia de salud, existen sindicatos en el Ministerio de Salud. Entonces se dividen, se segregan en seccionales por hospitales o por departamentos, por regiones. Y ahí entonces tienen esta potestad de armar su propio presupuesto, el cual debe de ser sometido a consideración también de la Asamblea General, y al ser aprobado, pues ya cuentan con esos recursos para ejecutarlos en su espacio en concreto. Y habla además de otro rol, otra facultad de la Asamblea Seccional, como lo es aprobar los contratos o convenciones colectivos que les afecten. Están facultados entonces para la suscripción de esos contratos o convenciones colectivas, siempre y cuando tengan vinculación directa e inmediata con los derechos y obligaciones que les asisten. La número 4 dice acordar la expulsión de uno o más miembros de la seccional, de acuerdo con los estatutos también, si ha incurrido en una infracción, si ha incurrido en un hecho que afecte los estatutos o que vaya en contra de los estatutos del sindicato, se va a proceder a la expulsión de los referidos miembros. Luego también es competencia de estos
de estas asambleas seccionales, aceptar como miembros de la seccional a los empleados de confianza y representantes patronales. La misma argumentación, un sindicato se ha creado para representar los derechos de los trabajadores y puede correr peligro esa, esa dinámica, puede correr peligro ese objetivo si se deja que participen del mismo empleados de confianza o representantes patronales. Por tanto, si le van a dejar participar, tiene que ser quienes integran esa asamblea seccional los que lo autoricen, los que lo validen. Número 6 dice acordar la disolución de la seccional con arreglo a la ley y a los estatutos. También es potestad, así como se creó una seccional para que representara de manera directa e inmediata los derechos de los trabajadores, también es potestad el finalizar su vida jurídica, el solicitar y seguir el proceso debido para que deje de existir la referida seccional. Y número 7, decidir sobre todos aquellos asuntos que interesen exclusivamente a la seccional que no estén encomendados a otro órgano. Circunstancias, situaciones que pueden acontecer con el pasar del ejercicio sindical y que no tengan otro órgano llamado a solventarlo, llamado a darle respuesta, entonces va a ser la asamblea seccional quien va a tener que asumir la decisión sobre esos asuntos que no están regulados o que no están derivados en otra instancia. Bien, llegamos a las juntas directivas. Este es el segundo escalón, digamos, permítanme un segundo. La junta directiva, decíamos, es el segundo escalón de mando, de poder que existe al interior de los sindicatos. Y van a ser también de dos clases, generales y seccionales, siendo las generales quienes tendrán a cargo la dirección y administración de todo el sindicato, teniendo jurisdicción en toda la República. La personería jurídica que se le a quienes integran la junta directiva general va a tener validez, va a tener vigencia en todo el territorio de la República. Se le va a tener que reconocer como representante legítimo de los trabajadores en todo el territorio nacional. Y las otras, que son las juntas directivas seccionales, solo van a tener competencia en lo atinente a la respectiva seccional por empresa, donde esté delimitado el domicilio y existencia de esa seccional de la junta directiva. El número de miembros, dice, de la junta directiva general no podrá ser menor de 3 ni mayor de 11. Esos son los números base, los números límite que existen para la conformación de la junta directiva general. Ni menos de 3 ni más de 11. Esas son las delimitaciones en cuanto a número que vamos a encontrar de las juntas directivas generales.
dice que si se trata de un sindicato de industria o de gremio, los miembros de la Junta Directiva General serán distribuidos en las empresas en que el sindicato tenga afiliados, donde los integrantes, los afiliados, derivan de distintas empresas, de distintas industrias. Por consiguiente, dice, en una empresa no podría haber más de 6 miembros pertenecientes a la Junta Directiva General. Esto en aras de que se le dé participación, se le dé presencia a la mayor parte de empresas que están formando parte de dicha junta directiva, de dicho sindicato. El número de miembros de la junta directiva seccional, decimos, no por empresa, no podrá ser menor de 3 ni mayor de 7. Son otros límites que existen en cuanto a la junta directiva seccional. Y el número de miembros de la junta directiva del sindicato de empresas varias no podrá ser tampoco ni menor de 3 ni mayor de 7, distribuidos en las empresas de que se trate. Existen más de una empresa involucrada, entonces se dice que para consolidar representación legítima de las empresas que están participando de ese sindicato, se va a tener un número no menor de 3 ni mayor de 7 en la junta directiva. Veamos a continuación cuáles son los requisitos para ser miembro, para ser integrante de una junta directiva. Dice que se va a requerir ser salvadoreño por nacimiento, ser mayor de 18 años de edad, requisito segundo. Ese ser mayor de 18 años de edad es por la posibilidad o potestad que se le da al trabajador que forma parte de esta junta directiva de asumir compromisos, de ostentar derechos y obligaciones por sí mismo, por sí solo. Recordemos que vimos en clases anteriores también que trabajador se puede hacer basado en nuestra normativa a partir de los 14 años de edad. Pero resulta de que desde los 14 hasta los 18 años de edad, aún me representan mis padres o quienes ejerzan ese rol en cualquier relación frente a terceros. Entonces, para formar parte de una junta directiva que va a tener que adoptar decisiones, que negociar, que entrar en disputas hasta cierto punto con la parte patronal, no se vislumbra la posibilidad de que el individuo tenga que ser representado por otros, por sus papás o por terceros, antes de suscribir un acuerdo con la parte patronal. No puede ser así, porque ello implicaría que se retardarían las cosas al interior de las negociaciones que puedan existir en un sindicato. Y tercero, para ser parte de esa junta directiva, es lógico que debe de formar parte del sindicato. Si quiere estar en la parte dirigencial, digamos, del sindicato, debe de estar afiliado, debe de formar parte de esa estructura de trabajadores y trabajadoras. Por tanto, debe ser miembro del sindicato. Ser de honradez notoria, este es un requisito que está presente en muchos cargos de elección popular también, y se habla que si se pretende ejercer de manera legítima la representación, en este caso de los trabajadores y trabajadoras de la empresa donde usted se desempeña, lo menos que se le puede exigir es que usted sea de honradez notoria, de que tenga honorabilidad en el desempeño de los roles que le han antecedido de el que está postulando. Que si usted tuvo recursos públicos o recursos a su disposición, pues usted los administró en debida forma. Que no existe ningún señalamiento de
haberse apropiado de manera indebida de dichos recursos. También se pide que para ser parte de esta junta directiva no se puede ser empleado de confianza, ni mucho menos representante patronal, bajo la lógica que ya conversamos. El sindicato es para representar legítimamente los derechos e intereses de la clase trabajadora, de los trabajadores. No puede facultarse a un empleado de confianza del patrono o a un representante de la parte patronal la representación en una junta directiva del sindicato, porque eso significaría que se han apropiado prácticamente de ese instrumento jurídico que es el sindicato, donde ya no se van a velar necesariamente por los derechos e intereses de la clase trabajadora, sino que el patrono ya tendrá representación que le va a buscar defender sus derechos e intereses por sobre los derechos e intereses de la clase trabajadora como tal. Y también se le exige al que pretende ser parte de la junta directiva que no forme parte de otra junta directiva del mismo sindicato. No va a poder, digamos, ostentar dos cargos en torno a la representación legítima de los trabajadores materializada en juntas directivas diferentes. Bien, esta diapositiva se nos fue de más, las disculpas del caso. De lo dicho hasta el momento sobre estas juntas directivas, los requisitos que se establecen para que formen parte de la misma, ¿tienen alguna duda o consulta? ¿O estamos claros por el momento? Por mi parte, todo claro, Lick. Estamos bien. Perfecto. Continuemos entonces. Veamos ahora ya que sabemos quiénes forman parte de las juntas directivas generales, cuáles son los requisitos que deben de cumplirse para que formen parte de ellas, veamos las obligaciones y atribuciones de las juntas directivas generales. Son obligaciones, decimos, de las juntas directivas generales, además de las propias de administrar y dirigir el sindicato, que se da por descontado, ¿verdad? Se da por válido de que la administración y dirección del sindicato pues corresponde a la junta directiva general, y de las que les impongan las leyes y los estatutos, las siguientes obligaciones y atribuciones. Número 1, hablamos de llevar un libro para el registro de los miembros del sindicato, uno de actas y acuerdos y los de contabilidad que fueren necesarios para que vayan plasmándose en dichos textos lo que va sucediendo como parte de ese sindicato o como récord histórico de ese sindicato, lo cual debe de constar, insisto, por escrito para tener certeza de lo que está sucediendo al interior de ese sindicato. Dice que tales libros serán autorizados y sellados por el departamento respectivo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Segundo, decimos que es informar al mismo departamento los nombres de los miembros de las juntas directivas dentro de los 10 días siguientes a aquel en que hayan tomado posesión de sus cargos. ¿Por qué es importante esto? Por el tema del fuero sindical. Si uno forma parte de la junta directiva del sindicato, va a contar con con la prerrogativa que se denomina fuero sindical, que es una protección que se le brinda a quien integra la junta directiva
de que no puede ser afectado de manera arbitraria por el hecho de formar parte de un sindicato por parte de las autoridades o representantes patronales. Se le debe de, no es posible, digamos, que se le sigan procesos o se le generen detrimentos en su condición laboral a una persona por el hecho de formar parte de la junta directiva de un sindicato. Y para ello dice que se tienen 10 días siguientes a aquel en que se han tomado posesión para hacerlo de conocimiento del Ministerio de Trabajo. Dice que la calidad de miembros de una junta directiva se tendrá desde el momento de la toma de posesión expresada, siempre que el informe dicho se hubiere dado dentro del término establecido y que además sea seguido, dice, de la correspondiente inscripción. Si el informe se diere después de fenecido el plazo mencionado, la calidad de directivo se va a reconocer a partir de la fecha en que aquel se haya presentado al departamento respectivo, siempre que fuere seguido de inscripción. Si usted entonces, si se elige en el sindicato una junta directiva y dentro de los 10 hábiles, de los 10 días hábiles siguientes, se hace de conocimiento del departamento pertinente en el Ministerio de Trabajo, entonces dice que se va a entender la vigencia de esa representación desde el momento en que fue electo, desde el momento en que tomó posesión del cargo. Si se pasara, dice, de esos 10 días hábiles, entonces va a tener vigencia cuando así sea resuelto por la autoridad competente, que en este caso es el Departamento de Organizaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo. Dependerá entonces la vigencia de esa representación de cuando se presente la documentación pertinente para acreditarlo como un integrante de la Junta Directiva Sindical. También le corresponde comunicar una vez por año al Ministerio de Trabajo y Previsión Social la nómina actualizada de los miembros del sindicato. Es responsabilidad de esta Junta entonces informar al Ministerio de Trabajo sobre la nómina que conforma el sindicato. Luego también colectar las cuotas sindicales, debiendo extender los recibos correspondientes. Se va a percibir entonces el ingreso en materia, en concepto de cuota sindical, y va a estar en la obligación de darle un recibo a las personas que depositen, que hagan efectivo el pago de la cuota sindical. Número 5, depositar los fondos y valores del sindicato en una o más instituciones bancarias de la República, sin perjuicio al mantenimiento de un fondo circulante en su propia tesorería para atender los gastos de pequeña cuantía. No puede disponer, digamos, por el manejo transparente también que se debe de hacer de los recursos económicos que percibe el sindicato, tener todo el dinero, tener todo el efectivo a disposición de la junta directiva, sino que se debe de resguardar parte de los recursos en alguna institución bancaria que así se determine, y el resto se puede tener un fondo pequeño, un fondo que se pueda utilizar de manera inmediata y directa por parte del sindicato. Esto lo va a tener, dice, en su propia tesorería para atender los gastos de pequeña cuantía del sindicato. También va a ser obligación rendir cuentas a la Asamblea General por lo menos una vez al año.
por lo menos una vez al año, se va a tener que decirle a su base, decirle a su militancia en qué se están utilizando los recursos que se obtienen producto de las cuotas sindicales que se perciben. Número 7, poner a disposición de las autoridades públicas, si éstas lo solicitan, las mismas informaciones y documentación que según los estatutos deben suministrar a sus miembros en oportunidad de las asambleas ordinarias, para efectos de alguna auditoría, para efectos de alguna investigación que se pueda estar siguiendo, va a estar obligado la junta directiva a proveer de dicha información a los integrantes de la referida entidad pública que lo esté requiriendo. Luego dice que va a tener que someter a la Asamblea General la memoria de sus actividades, la rendición de cuentas de qué ha hecho en el ejercicio de los roles de junta directiva sindical, cuáles son los resultados que se han obtenido también producto de ello y aparte cuáles son los trabajos pendientes por realizar como integrantes de la junta directiva. ¿Cuáles son los pendientes que se tienen en torno al manejo de sus labores? La número 9, vigilar las votaciones en las asambleas, especialmente en lo relativo a la singularidad y el voto secreto. Y la número 10, negociar las convenciones y contratos colectivos de trabajo de conformidad a lo que prescriben para tal efecto las disposiciones del Código sobre contratación colectiva. Ellos son la Junta Directiva es la que tiene la potestad de representar los intereses de los trabajadores en una negociación que se va a seguir con la parte patronal y que se va a materializar en un contrato colectivo de trabajo o en una convención colectiva de trabajo. Advierto que según la plataforma ya falta menos de un minuto para que finalice la primera, el tiempo que nos da esta plataforma en la primera parte de la clase. Les pido que nos conectemos a la segunda, al segundo enlace para poder continuar con la clase. Ya seguimos entonces. Permítanme. De acuerdo. Continuamos y hablamos un poco de las obligaciones y atribuciones de las juntas directivas seccionales. Dice que las juntas directivas seccionales van a atender las obligaciones señaladas en los numerales primero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, noveno y décimo del artículo que antecede en lo referente a la seccional respectiva. Estamos hablando entonces de funciones y atribuciones específicas o segregadas con competencia para temas de la seccional. Además, para que la Junta Directiva General pueda darle cumplimiento a lo establecido en los numerales segundo, tercero, séptimo y octavo, las seccionales deberán comunicarle, dice, sin pérdida de tiempo,
los hechos y los datos a que tales numerales se refiere. Existe una relación entonces de dependencia o de sujeción de esta junta directiva seccional para con la junta directiva general, que tiene un ámbito más amplio de competencia y que rige absolutamente todo lo que va a suceder al interior de el sindicato. Entonces, la junta directiva seccional, solo lo que le compete a su ámbito de competencia, a su sección en concreto, y va a tener que remitir la información que sea pertinente a la junta directiva general para que se adopten las decisiones que van a ser de vinculación para toda la militancia, para todos los afiliados que forman parte del sindicato en general. Veamos ahora cuáles son las atribuciones de los sindicatos como instrumento jurídico macro, para qué existen, cuáles son las facultades que se le reconocen a este instrumento jurídico que está legítimamente facultado para representar los derechos e intereses de los trabajadores. Dice que lo primero que le corresponde a los sindicatos es celebrar contratos y convenciones colectivos de trabajo. ¿Qué vamos a encontrar en estos contratos y convenciones colectivos de trabajo? Todo el andamiaje normativo que va a regir cómo nos relacionamos con el patrono, cómo nos vinculamos trabajadores con el patrono, cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestros derechos, cuáles son las prerrogativas que me reconoce el patrono en torno al ejercicio del rol entre o del vínculo que existe entre patrono y trabajadores. Número 2, dice que corresponde a los sindicatos también velar por el estricto cumplimiento de las leyes, de los contratos y convenciones colectivos que celebren y de los reglamentos internos de trabajo, así como denunciar las irregularidades que en su aplicación ocurran. Va a tener que estar entonces al pendiente que se cumpla todos las disposiciones normativas que rigen las relaciones laborales en la empresa o institución de la cual forma parte, en la cual existe como sindicato. Va a tener que conocer las normativas, va a tener que verificar cuáles son los contratos y convenios colectivos de trabajo en caso de existir, cuáles son los derechos en ellos contenidos y lo importante también de tener en consideración un reglamento interno de trabajo donde se hagan constar todos estos elementos, todos estos factores y también denunciar, dice, las irregularidades que en su aplicación ocurren. Va a poder además representar a sus miembros a requerimiento escrito de estos. Eso es bastante importante. Cuando se va a dar un conflicto, se va a dar un proceso en sede administrativa o en sede judicial, la junta directiva va a poder, el sindicato como tal, va a poder representar a sus miembros, a sus afiliados, siempre y cuando se lo hayan requerido por escrito, porque es una especie de poder el que se le está otorgando al sindicato para que les represente. En el ejercicio de los derechos dice que emanen de los contratos individuales de trabajo o de las leyes, así como asesorarlos y promover la educación técnica y general de los trabajadores. También será competencia entonces el asesoramiento y promoción de educación técnica y general por parte de los trabajadores. También es competencia del sindicato crear, administrar o subvencionar instituciones, establecimientos u obras sociales de utilidad común para sus miembros, que es parte de los beneficios o prerrogativas favorables que se les van a reconocer a los trabajadores. Siguiente es adquirir los bienes que se requieran para el ejercicio de sus actividades. Hablamos del tema de papelería, hablamos del tema de el pago de servicios básicos, el pago de local,
a lo mejor compra de un mueble, compra de un escritorio, compra de sillas, erogación de recursos para combustible, para un vehículo, etcétera. Todos esos elementos le va a corresponder adquirirlos al sindicato para poder ejercer en debida forma sus roles, funciones y actividades. También le corresponde al sindicato fomentar las buenas relaciones obrero-patronales sobre bases de justicia, mutuo respeto y subordinación a la ley. Se pretende que exista una buena relación entre los involucrados en una relación laboral, patrono y trabajadores, donde prevalezca, dice, los elementos de justicia, de respeto mutuo y de subordinación a la ley, así como colaborar, dice, en el perfeccionamiento de los métodos de trabajo y el incremento de la producción nacional, dice. El sindicato entonces va a velar también por generar resultados positivos a nivel macro para el país, ¿verdad? En la medida de que se dé un perfeccionamiento del método de trabajo, ello tendría que derivar en el incremento de la producción nacional, que se esperaría que sus beneficios lleguen a la totalidad de la población laboral también. Que existan, en otras palabras, pagos, salarios, acorde a esa mejora que se ha hecho en los métodos de trabajo y en el incremento que se vea reflejado de la producción nacional. En general dice, todas aquellas actividades tendientes a la defensa de los intereses económicos y sociales de los afiliados a la superación de esto. Esto implica entonces de que el fin último, la razón de ser del sindicato va a ser defender los intereses económicos y sociales de los afiliados y buscar siempre la superación de esto. Por eso la importancia y lo determinante de definir quiénes pueden formar parte de una junta directiva del sindicato, porque se corre el riesgo que el ejercicio de dichos roles recaigan en personas que sean más del lado patronal, digamos, que de los trabajadores, y ello signifique que se están cooptando, que se están tomando ese sindicato que ya no va a ejercer el rol que le ha sido mandatado en la norma del Código de Trabajo y también por parte de los afiliados, por parte de los trabajadores y trabajadoras. Bien, nos vamos a quedar hasta acá, ya son las 7:42 y en la siguiente clase vamos a retomar el día jueves los fines de los sindicatos y ya iremos concluyendo con esta temática del derecho colectivo de trabajo para la siguiente semana. Estar listos para hablar de la tercera área del derecho que nos corresponde, que es el derecho tributario, donde vamos a hablar de los impuestos, vamos a hablar de las tasas que existen en el país y cómo se materializan ellos en torno a una empresa. Sin más entonces, que tengan un buen día, que tengan buen provecho a quienes van a cenar en este momento y estamos en contacto.